¡Vamos, azul! ¡Chinga su puta madre! ¡Soy azul! ¡Y azul seré como todo el pinche de la vida! Yo creo que significa algo más para mí. La quiero más que a mi vieja, güey. ¡Arriba el Cruz Azul, hijo de sus... ¡Gol! ¡De Cruz Azul! País en movimiento. Realidad en movimiento. Cuerpo e historia en movimiento. Altavoz social y cultural y Sonidera Central presentan Olin, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. En 1957 se da un momento importante en la historia de Cruz Azul porque es contratado por la cooperativa todo un personaje del fútbol mexicano que había deambulado en distintos equipos, había sido también una especie de auxiliar o de una persona ahí que tenía ciertos conocidos en la Federación Mexicana de Fútbol. Me refiero a Paulino Sánchez, apodado el Cuico Sánchez. Este personaje, pues al conocer a la gente de la federación, fue contratado por la cooperativa para hacerse cargo de los equipos de primera fuerza de Cruz Azul para la Liga de Hidalgo y también pues para cualquier participación de corte nacional que se presentara en ese momento. Sin embargo, pues Paulino, al ver el talento que tenía el equipo y pues que no tenía prácticamente rival en el estado de Hidalgo, se le metió en la cabeza la posibilidad de entrar ya de lleno al fútbol profesional. Incitó a algunos de sus jugadores para que hablaran con el director general, con Guillermo Álvarez Macías, para que los patrocinara, porque bueno, pues obviamente iba a tener algún tipo de inversión mucho más grande la cooperativa si es que el equipo ya entraba al profesionalismo. En ese año del 57, pues empezaron a hablar con Álvarez, pero pues les dijo que no, que lo mejor era esperar un poco más para poder entrar al fútbol profesional. En 1958 ya se da el respaldo de Álvarez e intentan ingresar a la segunda división. Pero para esa época ya existía un cuaderno de cargos como el de hoy que utilizan para evitar que los equipos asciendan a primera división. Y en ese tiempo pedía 5,000 pesos, una cancha empastada y una población de 5,000 personas. Esa cantidad de cargos pues no resultaron cubiertos por Cruz Azul, que pues su cancha no tenía esas características, Jaso no tenía más de 5,000 personas, entonces ya no pudieron entrar en ese momento. Sin embargo, pues la gente que conocía a Paulino Sánchez logró que en 1960 invitaran a Cruz Azul a una especie de prueba en el torneo de Copa de la segunda división. Porque, bueno, pues faltaba algún equipo, había también equipos que habían ascendido a primera división, se había extendido el cupo de la primera división, entonces pues quedaba el espacio para que un equipo pudiera hacer su ingreso. Hay que recordar que en esa época todavía no existía la tercera división profesional, entonces pues no había como tal un ascenso. Invitaron a Cruz Azul a que se uniera a este torneo de Copa y resulta que tuvo pues resultados bastante alentadores, ¿no? Dio bastante pelea en esa Copa del 60-61 y pues eso le permite o le da la entrada a Cruz Azul a que sea invitado ya al torneo de liga de la 60-61. No, Cruz Azul nació en la colonia Moctezuma, con jugadores de Lafayette. Otro de los cargos que se necesitaban en esa época para poder entrar a la segunda división era que el equipo ya tuviera una serie de equipos de fuerzas inferiores, pero estos equipos ya tenían que ser en cierta manera profesionales.
Los equipos de Jasso pues eran equipos infantiles, equipos juveniles, pero que pues no cumplían con estas características. Y eso lleva a Cruz Azul a buscar una especie de filial que le permitiera pues tener a estos equipos menores. Y lo encuentra en un equipo de la colonia Jardín Balbuena del Distrito Federal, que ya tenía toda esta infraestructura y que de hecho pues había intentado llegar a la segunda división sin éxito, pero que pues tenía un nivel bastante importante en las ligas de barrio de la Ciudad de México. Este fue el equipo Lafayette, y este equipo Lafayette se fusiona con Cruz Azul para que tuviera esta cuestión de equipos menores que iban a participar en el torneo de reservas. El Lafayette, ya con uniformes, indumentarias y patrocinio de la cooperativa Cruz Azul, entra al torneo de reservas de segunda división en el año 60 y pues ya para 1961 transforma su nombre como Cruz Azul. En ese torneo del 60-61, Cruz Azul hace su debut en la Copa, llega hasta cuartos de final de esa Copa, pasó 2 rondas, le ganó al Zamora en la primera ronda, que cabe mencionar, el Zamora había estado 2 años antes en primera división, habían empatado a 3 en el primer partido profesional de Cruz Azul y después ganaron 2-1, y eso le permitió al equipo Cruz Azul llegar hasta los cuartos de final, donde los Pumas los eliminan en esa ronda. Pero pues las buenas impresiones le dan la entrada a Cruz Azul a la segunda división a partir de la temporada 61-62, en la que el 17 de junio debutan en La Piedad, Michoacán, y desafortunadamente perdieron 2-1. En ese torneo del 61-62, el equipo obviamente no podía competir solo con los jugadores de la compañía y por eso tiene que salir a reforzarse, y logran tener un contacto con jugadores del recién descendido Celaya, y llegaron jugadores como Pedro Ferreira, Felipe Negrete, que llegaron al equipo de Cruz Azul en esa primera temporada 60-61. Y un año después llegaría el portero, el Charro García, quien estaría con el equipo hasta ya los momentos de primera división, y otro jugador que fue, podemos decir, el primer gran jugador de Cruz Azul, el primer referente de Cruz Azul, que fue Raúl Arellano, apodado el Pecas Arellano. En este primer torneo, el 61-62, logran llegar al cuarto lugar. El siguiente año, 62-63, quedan quintos, y es en el año 63-64 donde el Cruz Azul logrará el tan ansiado pase a la primera división. Y de eso platicaremos en el siguiente apartado de este capítulo. El 19 de enero del 64, aquí en esta cancha fuimos campeones. Y así se formó la Cruz Azul con los conejos o las liebres les pusieron, porque corríamos, de veras que daba gusto ver a ese equipo. El ascenso de Cruz Azul, como el buen cemento, se empieza a fraguar desde tiempo antes. Fue un proceso sí rápido, pero con paso firme. Y es en 1962 cuando se da el primer gran paso para reforzar al equipo y que llegara realmente a tener un nivel competitivo importante en esta división de ascenso. Primero, contrataron como entrenador a un personaje que ya tenía experiencia como director técnico en primera división. Había dirigido en algún momento al Atlante de forma pues interina. Había también ya tenido experiencia como jugador en el León. Y sobre todo había sido un personaje que se había formado en el fútbol europeo y que tenía ideas importantes. Y que bueno, había llegado a México gracias al problema de la cortina de acero que impedía que muchas personas pudieran salir de Europa del Este gracias a la invasión que tuvo la Unión Soviética a este país. Y me refiero al húngaro Jorge Marek. Él había llegado a México en la década de los 50, alrededor de 1956, a jugar con el Club León. Había sido campeón con el León y después ya era un jugador veterano, se retira, entra a dirigir algunos equipos, entre ellos al Atlante, como ya hemos mencionado, y pues llega a Cruz Azul en 1962. Lo que hace Jorge Marek en un inicio pues es ver la materia prima que tenía el equipo y después de ver los jugadores que se tenía pues buscar refuerzos que le permitieran tener un mejor desempeño.
Y entre estos jugadores que ve Maric, no solamente en la cooperativa, sino también sale de la cooperativa y va a Ciudad de México, a la zona del Bajío, a observar a algunos de los jugadores. Y allí es donde detecta a dos jugadores que se convertirán en estandartes de Cruz Azul. Me refiero a Héctor Pulido y a el enorme Fernando Bustos. Ambos llegan al equipo de Cruz Azul en el 62. El primero, me refiero a Héctor Pulido, venía de jugar en La Piedad, Michoacán, y el otro, Bustos, era un jovencito que se destacaba en la Liga Llanera de la Colonia Obrera. Llegan ellos dos al equipo y pues en el 63 ya la competencia es bastante compleja. Al final de la temporada van como escoltas del primer lugar, que era el Poza Rica. El equipo Cruz Azul tuvo una extraordinaria racha de 12 juegos sin perder durante la temporada de 63-64. Sin embargo, Poza Rica nunca aflojó el paso y mantuvo el liderato durante gran parte de la temporada. Y llegaron al último juego de la campaña, en la que Poza Rica tenía un punto por encima de Cruz Azul y pues era favorito para quedarse con el título y lograr el tan ansiado ascenso que llevaba buscando, siendo protagonista de la segunda división al menos 4 años. El Orizaba en esa última jornada era el rival de Poza Rica, era un clásico veracruzano de la segunda división. Y en cambio el Cruz Azul pues tenía un equipo más sencillo, que era el Zamora, que si bien había jugado en primera división, había sido el sinodal de inicio de Cruz Azul, pues ya era un equipo que venía en franca decadencia. Y eso se demostró en ese último partido de la temporada 63-64, en el que Cruz Azul prácticamente borra al Zamora y le gana 7-1. Un resultado abultado, pero que no era suficiente para que Cruz Azul pudiera ascender, ya que dependía del resultado que se presentaba en Orizaba. En ese tiempo, pues no había posibilidad alguna de conocer los resultados al momento. Obviamente no había redes sociales, no había internet, pero tampoco había transmisiones de radio, inclusive eran transmisiones que se hacían de forma local. Así que no podían saber el resultado del Orizaba contra Poza Rica hasta prácticamente el otro día, donde los periódicos dieran el tanto de lo que había sucedido en la ciudad de Orizaba. Sin embargo, dentro de los asistentes al estadio, gente de la cooperativa, había un trabajador quien tenía un familiar en Orizaba y que este familiar podía en cierta manera comunicar el resultado del partido. Le llaman a este familiar en Orizaba, el que había estado en el partido entre Poza Rica y Orizaba, da la noticia. El Orizaba había sorprendido y le había ganado en el último juego a Poza Rica 2-1. Y eso quería decir que Cruz Azul se convertía en campeón de ascenso de la segunda división. Como nadie tenía noticias de lo que había sucedido en Orizaba, más que esta persona que había llamado desde los teléfonos de la cooperativa hacia esa ciudad, tuvieron que dar la noticia y lo que usaron fue el silbato de la compañía de cemento. Ese silbato era el que hacían sonar cuando empezaban las labores en la cementera y también para marcar el final de la jornada laboral. Era incesante el pitar de la compañía, de los silbatos de la fábrica, y pues la gente estaba asustada porque ese silbato, fuera del uso que se daba para marcar la entrada y la salida de los trabajadores, solamente se accionaba cuando había un mensaje muy importante que dar, sobre todo un accidente o algún tipo de problema dentro de la fábrica. Sin embargo, en este momento era para dar la buena nueva, que el Cruz Azul era el nuevo miembro de la primera división profesional. La gente regresó después de haber ido a la fábrica, jugadores, los propios directivos de la cooperativa, los trabajadores de la cooperativa, las familias, prácticamente todo el pueblo de Jasso regresó al campo a celebrar el triunfo de Cruz Azul y la llegada a la primera división profesional. No me importa lo que diga, lo que diga los demás, yo te sigo a todas partes, cada día que
llegada a esta primera división no fue sencilla, por supuesto. Logran debutar en la primera división el 6 de junio de 1964 y pues en el debut no les va bien. Pierden con Monterrey 4-1 y Raúl Arellano, el Pecas, es el anotador del primer gol de la historia de Cruz Azul en la primera división dentro del torneo de liga, porque unos meses antes se había jugado el torneo de Copa y ahí Cruz Azul había debutado en contra del Necaxa el día 10 de enero de 1964, prácticamente a unos días de haber obtenido el título de segunda división, y pues también desafortunadamente pierden 2-1 contra Necaxa en esa copa con gol de José Luis Pérez, que pues era además jugador del Necaxa, es decir, el primer gol de Cruz Azul dentro de la primera división es un autogol. De arrancar en cuanto toque la pelota, ahí va el tiro, gol, ahí está, autogol. A pesar de que empezaron perdiendo con Necaxa, en ese torneo de Copa del 64 les va bastante bien a los cruzazulinos, ya que terminan líderes de su grupo. Se dividían los 16 equipos de la primera división en 4 grupos de 4 y Cruz Azul logra salir avante en su grupo y llegan a semifinales, donde enfrentan al América, quien se va a imponer después de 2 juegos con un global de 3-2, llegando hasta los tiempos extra, donde el Titino Martínez logra el gol del triunfo para, en ese tiempo, los cremas del América. Esta temporada de 64-65, ya hablando del torneo de liga, resulta complicada. Tuvo varios juegos sin ganar de local y pues a pesar de que Jorge Maric había logrado el ascenso en la primera temporada y parte de la segunda, pues no logró dar los resultados requeridos por la directiva cementera y es relevado de su cargo por Walter Ormeño. Walter Ormeño, que había sido un extraordinario portero peruano universitario, había llegado para el América en 1959, luego había pasado al Zacatepec, al Atlante, al Morelia y bueno, después de todo este peregrinar es el Cruz Azul quien le da la oportunidad de dirigir a Walter Ormeño después que había tenido un resultado bastante agradable, podemos decir en cierta manera, con el Atlante, al que había sido su entrenador un año antes. Llega Ormeño, pero pues a pesar de que tenían un gran entrenador, no logran tener un resultado de acuerdo a las expectativas de Guillermo Álvarez y pues después de esta temporada buscan otro entrenador y es a mediados de la temporada 66-67 que llega Raúl Cárdenas, el Güero Cárdenas, quien venía recién retirado del fútbol, se había retirado en el Zacatepec después de una larguísima trayectoria como jugador, prácticamente estuvo 20 años jugando, imagínense nada más. El Güero Cárdenas todavía debutó con el Club España, el España que había desaparecido en 1950. Y una vez retirado, el Güero, muy cercano a Nacho Treyes, él había sido llamado para ser una especie de asesor de Nacho Treyes en la selección mexicana y pues eso también le abrió la puerta de entrada al equipo Cruz Azul para la temporada de 1967. En esa misma temporada empieza a hacerse un equipo sumamente sólido, sobre todo en defensa, con la llegada de muy buenos jugadores. El portero Cacho Alatorre, el mundialista en 2 ocasiones, Gustavo el Halcón Peña, que llegaba del Oro, el defensa que provenía del Atlante, Marco Antonio Ramírez, y también llegó Javier Sánchez Galindo y otro exmundialista, Jesús del Muro, que había estado desde 1958 formando parte de la selección. Y en esa temporada de 1967-68 también apuntalan el medio campo con la llegada de Antonio Munguía, el negro, que había sido un jugador destacadísimo con Necaxa, con Toluca y que llega a Cruz Azul. Redondea un equipo donde ya resaltaban Héctor Pulido, el propio Fernando Bustos y otro muy buen jugador y también símbolo del Cruz Azul, Cesario Victorino.
Y es en 1968-69 donde el equipo de Cruz Azul logra el primer título en la primera división. Estamos hablando que en un espacio de 8 años pasó de ser un equipo llanero del estado de Hidalgo a ser el máximo ganador en el fútbol mexicano, al ganar Liga y Copa en la temporada 68-69, de la cual hablaremos en el siguiente capítulo de este episodio. Dándola a Prado y el árbitro dice: se acabó. Campeón del fútbol mexicano, el equipo de la Cruz Azul. Si hay un equipo que merece el calificativo de un equipo que nació grande, sin duda alguna es Cruz Azul. Este mote se le dio a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la década de los 70, porque en cuanto ascendieron llegaron prácticamente a 2 finales de liga, pero Cruz Azul también merecería este mote. En la temporada 68-69, Cruz Azul tuvo un inicio apabullante, avasallador. Empezó con 13 juegos de manera invicta. Fue líder indiscutible en las primeras fechas de la temporada. Estamos hablando que prácticamente la primera vuelta del campeonato 68-69, Cruz Azul fue el líder de la temporada, además de estar invicto. Sin embargo, tenía 2 grandes perseguidores en ese año de 68-69. El primero era el Toluca, el equipo que venía de ser bicampeón del fútbol mexicano, que tenía a Ignacio Treyes como entrenador y que buscaba ser tricampeón del fútbol mexicano. Este Toluca de Vicente Pereda, de Amaury Epaminondas, de Florentino López, un equipo verdaderamente portentoso, y que inclusive el Toluca es quien le quita el invicto a Cruz Azul después de 13 juegos en la jornada 14. En este torneo, el otro gran rival eran las Chivas, que pues ya llevaban 3 años de no ser campeones. Y pues Guadalajara era un equipo impresionante que buscaba también reverdecer laureles. Sin embargo, pues Cruz Azul tuvo un momento que podríamos decir que marcó la pauta de la última parte de la temporada. Peleando palmo a palmo con Chivas y con Toluca, a falta de 5 juegos, van al Estadio Jalisco, la fortaleza de las Chivas, y los vencen 1-0. Y pues aquí es importante mencionar que el Estadio Jalisco prácticamente era la segunda casa de Cruz Azul, a tal grado que 2 años antes, en 1965, habían derrotado a Guadalajara por 7-1, siendo esta la derrota más abultada en la historia de las Chivas, que después iban a empatar en el año 2002, pero pues hasta la fecha era la derrota más grande sufrida por Guadalajara, y además la sufrieron en casa, en el Estadio Jalisco. Y es también en el año 69 que Cruz Azul logra tener este gran resultado en Guadalajara, y pues a falta de 5 juegos se coloca como líder de la competencia. 2 juegos después, es decir, faltando 3 jornadas, se da la oportunidad de coronarse como campeones si derrotaban a León en la recién inaugurada cancha del Nou Camp. Y ahí logran ganarle a los Panzas Verdes y proclamarse campeones. Ese mismo día, el equipo de Cruz Azul recibió el trofeo de campeón en la cancha del Nou Camp y volvieron a Jasso para presentar el título a los trabajadores de la cementera. También en ese mismo trayecto de celebración, al llegar al campo, a la cancha del Estadio 10 de diciembre de la ciudad de Jasso, le regalaron un nuevo uniforme al Cruz Azul, un uniforme azul, no azul celeste, un azul un poco más subido de tono, podemos decir que era como un azul rey, y pues celebraron el título en ese momento después de haberle ganado a León. Amigos, la máquina es campeona de fútbol mexicano. Es interesante decir que Cruz Azul en aquel entonces jugaba completamente de blanco. Era el uniforme del local de Cruz Azul, y que pues la playera en color azul pues era una camiseta alternativa del año 68-69, y el uniforme que le regalaron, que tenía el escudo del Club Deportivo Cruz Azul al centro de la camiseta, era completamente azul con este escudo que era blanco con un círculo rojo con la cruz
equidistante en el centro, era el escudo oficial del equipo y pues era el que tenían en el centro de la camiseta. 2 meses después de este triunfo en León como flamantes campeones de liga, se presentaron al torneo de Copa y ahí también logran ganar el torneo de Copa al equipo Monterrey en un partido celebrado en el Estadio Azteca. En ese momento Cruz Azul logra empatar algo que no se lograba desde 1949, que es el mote de campeonísimo. Fue ganador de la liga, de la Copa. En ese momento automáticamente también ganaron el campeón de campeones y se proclamaron campeonísimo de la temporada 68-69, algo que solamente había logrado el León en 1949 y el Necaxa en 1935, y Cruz Azul había repetido esta hazaña 20 años después, en la temporada 68-69, que para muchos es la temporada de oro de Cruz Azul. Las grandes temporadas de Cruz Azul son, por supuesto, esta 68-69 donde logra el campeonísimo, la 71-72 de la cual hablaremos ampliamente en otro episodio, y son los grandes torneos de la historia de Cruz Azul. Después de este torneo vendrán otros campeonatos de los cuales hablaremos sin duda en otro episodio de esta serie. En redes sociales se hace mucho escarnio de Cruz Azul por no tener un campo propio. Sin embargo, el equipo de Cruz Azul pues sí tiene en realidad un campo que le pertenece y que fue un campo de primera división. Ha tenido, por la grandeza del propio equipo, la obligación de jugar en otros recintos rentados. La primera cancha de Cruz Azul fue la cancha de la iglesia de Santa María de Guadalupe, un terreno que estaba cerca del pueblo de Jasso, y pues allá habían levantado un terreno, ¿no? Donde los primeros jugadores, antes de jugar, se reunían en ese espacio para limpiar el terreno, ¿no? Había piedras, vidrios, ramas, etcétera, y pues todos los domingos religiosamente llegaban a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, para pues limpiar todo el campo. Y pues fue el primer gran espacio que se utilizó para la práctica del fútbol dentro de la fábrica de Cruz Azul en la ciudad de Jasso. Posteriormente consiguen un terreno de ejidatarios en un lugar conocido como Pueblo Nuevo, que estaba exactamente a 1 kilómetro de la compañía de cementos, de la fábrica. Ese lugar lo consiguen y ahí ponen una cancha ya de pasto. Después de haber jugado en tierra, en piedras y demás, le llamaron el Wembley de Jasso a esta cancha de Pueblo Nuevo. En esta cancha de Pueblo Nuevo pues juegan prácticamente toda la época de equipo amateur de Liga de Llano hasta 1960 en esta cancha de Pueblo Nuevo, y cuando entran a la segunda división en 1961, Álvarez le dice a los jugadores del equipo que si logran entrar a la segunda división, si tienen un papel decoroso, iban a construir ahí unas tribunas de madera y la malla ciclónica para separar la cancha de la tribuna. Y es lo que sucede en 1961 y es ya formalmente nombrado ese lugar como el Estadio 10 de Diciembre, que tiene este nombre por el día en el que se celebró la junta para fundar a la Cooperativa Cruz Azul. Cuando ascienden a Primera División, bajo otra promesa también de Guillermo Álvarez, es que construyen el estadio ya de cemento y tiene una ampliación en este lugar. Las obras empiezan en marzo de 1964 y concluyen en junio de ese mismo año, cuando se inaugura la cancha con el debut de Cruz Azul en la liga contra el Club Toluca.
De 1964 a 1971, Cruz Azul tiene como sede este estadio de lo que hoy conocemos como Ciudad Cooperativa Cruz Azul, y en 1971 se presenta una visión como la tenía en sus empresas Guillermo Álvarez. Se le ocurre que lo mejor para poder proyectar a Cruz Azul hacia otro nivel de compromiso, pues tenía que irse a la capital de la República. Como un equipo local de Jaso, pues no iba a tener mayor impacto que el que puede tener un equipo de alcance estatal quizás, pero pues nunca iba a tener los reflectores nacionales. Para la visión de Guillermo Álvarez, su equipo tenía el talento, tenía la visión, tenía el dinero para poder plantar un equipo que jugara en una ciudad importante de la República Mexicana. Se pone en contacto con Emilio Azcárraga Milmo para poder utilizar la cancha del Estadio Azteca y que sus partidos fueran televisados. Azcárraga resulta complacido por esta solicitud, sobre todo porque Azcárraga había prometido a los tenedores de palcos que iban a tener al menos 2 partidos todos los fines de semana en el Estadio Azteca. Y para ese momento, el Estadio Azteca tenía a 3 equipos como local. El América, estaba el Atlante y el Necaxa, que además, cabe mencionar, el Necaxa en ese momento pues estaba viviendo un problema muy complicado y había tenido ciertas amenazas inclusive de la Secretaría del Trabajo para pues embargar al equipo por falta de pagos. Y pues esto le abrió los ojos a Azcárraga y dijo, pero por supuesto, claro que rentamos el estadio para que venga otro inquilino más. Y es por eso que Cruz Azul llega al Estadio Azteca. El Necaxa pues será vendido a empresarios españoles y se transformará en el Atlético Español. Y por fin Emilio Azcárraga puede ya dar fe de lo que había prometido 5 años antes en la construcción del estadio, al tener ya 4 equipos como local en el Estadio Azteca y cumplir esta cifra de 2 juegos por semana en el Coloso de Santa Úrsula. El contrato de Cruz Azul empezó para la temporada 1971-72 y fue por 25 años, es decir, iba a concluir al finalizar la temporada 95-96 y se cumplió a cabalidad. Y pues en la temporada 95-96 el equipo se queda sin campo, no se renueva el contrato con el Estadio Azteca, sobre todo porque Cruz Azul ya para 1996 pues era un equipo de alcance nacional, de los llamados grandes del fútbol mexicano, era el tercer equipo más ganador de ligas en ese momento. Era importante que Cruz Azul pues tuviera ya la idea de una cancha propia. Entonces la directiva de Cruz Azul, ya liderada por Guillermo Álvarez Cuevas, hijo de Guillermo Álvarez Macías, el famoso Billy Álvarez, entra en contacto con la gente del estadio de Ciudad de los Deportes, el estadio de Insurgentes, para que Cruz Azul se convirtiera en el arrendatario de ese lugar. El equipo de Cruz Azul logra arrendar el estadio de Ciudad de los Deportes en un contrato por 20 años. Ahí se iba a quedar arrendando y pues durante esos 20 años fue incesante la idea de la directiva de Cruz Azul por comprar el estadio de Insurgentes, hacerle algunas modificaciones para que quedara ya como la casa oficial de Cruz Azul. Sin embargo, pues los precios eran muy altos, era un estadio que prácticamente necesitaba una inversión similar a lo que costaba el estadio para pues la renovación del estadio. El problema eterno de ese espacio pues eran los lugares de estacionamiento, que pues no había espacio para poder hacer un estacionamiento en la zona del estadio, y pues después de algunos años de insistencia pues abortaron ese proyecto del estadio en Insurgentes. Al finalizar este contrato en el año 2015, logran tener una pequeña renovación de este contrato hasta el año 2018 y en ese año 2018 vuelven a pactar con el Estadio Azteca para ser arrendatarios de la cancha de Santa Úrsula.
el proyecto de arrendar el Azteca era por 10 años, es decir, hasta el año 2027, con la esperanza que para ese 2027 Cruz Azul ya tuviera por fin una cancha propia, que claro, la tiene en Jaso, pero ya una cancha en Ciudad de México o en algún municipio del Estado de México conurbado a la Ciudad de México para que ya se funde ahí el estadio. Ya ha habido muchos proyectos para construir el estadio de Cruz Azul en estos últimos años. Uno de ellos fue hacer el estadio en lo que hoy es la Arena Ciudad de México, en la zona de Ferrería, en el norte, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Era uno de los proyectos. Otro proyecto era hacerlo en Ecatepec. Otro era hacer el estadio en la Ciudad Deportiva. También sonó que podían haber construido un estadio en Tlanepantla. Ha habido muchas ideas de construir el estadio y al parecer ya hay un proyecto y hay una maqueta de estadio para construirse, si no mal recuerdes, en Ecatepec. Y pues bueno, está pendiente. Lo que sí es un hecho es que para 2027 ese estadio no va a estar listo. Muy probablemente el Cruz Azul vaya a tener que arrendar unos años más el Estadio Azteca. Y pues también otro estadio que fue casa de Cruz Azul pues fue el Olímpico Universitario. Esto pues por la emergencia que se presentó después de haber sido retirado del Estadio Azteca por la remodelación que tiene este recinto para el Mundial de 2026. Pues el Cruz Azul tuvo que buscar cancha. Primero llegó al Estadio de Insurgentes, donde pues era su cancha habitual unos años antes, y después por algunas desavenencias con la administración pues tuvo que buscar otro lugar. Se habló de Puebla, se habló de Pachuca, pero pues el Cruz Azul no quiso salir de Ciudad de México y pues llegó a un acuerdo con la Universidad Nacional para arrendar el estadio de Ciudad Universitaria, que es donde juega el equipo en el año 2025 y pues donde va a jugar hasta 2026, y una vez finalizado el Mundial, muy probablemente regrese al Estadio Azteca a terminar el contrato hasta 2027. Y bueno, pues estas son las canchas que ha tenido Cruz Azul y pues veremos tiempo después en qué termina todo el asunto del nuevo estadio de la Máquina. Para mí es mi segunda casa el Estadio Azul. Son sentimientos encontrados. Una parte, pues no salimos campeones en este estadio en todo el tiempo que se llevó. Sin embargo, muchas experiencias, muchas alegrías. No cabe duda que la historia de Cruz Azul se puede dividir en dos momentos. Uno como equipo amateur y equipo de Jaso, es decir, de 1927 hasta 1971, y otro momento a partir de 1971. Este episodio de la temporada 71-72 es fundamental en la historia del equipo y por eso vamos a dedicar todo un capítulo para hablar acerca de este momento. Anteriormente, Cruz Azul era un equipo mucho más cercano a la compañía, mucho más cercano a la gente de Jaso, un equipo con arrastre local y que tenía ídolos que se habían mostrado en el equipo, siendo yo creo el ídolo más grande, Fernando Bustos. Para Fernando, se sacude, quiebra 2, a 3, a un cuarto, dispara, ¡de gol! ¡De Fernando Bustos! Fernando Bustos, quien para muchos es la mejor gambeta en la historia del fútbol mexicano, provenía de la colonia obrera y él, pues en sus años mozos, cuando tenía 13, 14 años, se iba a dedicar al boxeo. Sin embargo, pues su mamá no estaba de acuerdo con la disciplina boxística, no estaba de acuerdo con que su hijo se agarrara a puñetazos en la colonia y pues Fernando Bustos tuvo que abandonar el boxeo. Sin embargo, también a la par de que practicaba el pugilismo, también era un destacado jugador de fútbol en la colonia. Bustos buscó probarse con el Necaxa, pero pues no lo aceptaron en el equipo de los electricistas porque consideraban que era un jugador muy liviano, es decir, muy delgado, que no tenía cuerpo para jugar en primera división. También había buscado formar parte de los Pumas por allá de 1962-63, pero pues en ese momento el lugar de Pumas resultó complicado porque pues le daban prioridad a los estudiantes de la universidad para ser parte de estos primeros Pumas de la década de los 60. Sin embargo, en ese año de 1963, un personaje llamado Enrique Lobato contacta a Jorge Maric y le dice que pues tiene un prospecto de jugador.
Maric dice que va a acompañar a Lobato a ver a este jugador a la Ciudad de México, en el entendido que Maric estaba buscando reforzar al equipo una vez llegado a segunda división. Y pues lo que vio Maric le alumbró los ojos. Fue extraordinario el partido que tuvo Fernando Bustos y de inmediato buscó contratarlo en 1963. Para 1964 ya era titular indiscutible, de hecho mete 2 goles en el partido de ascenso y pues bueno, el resto es historia. Seleccionado nacional en 1968 para los Olímpicos, que pues esto, después de un problema que vamos a hablar a profundidad en los capítulos de selección mexicana, le cierra la puerta de la selección mexicana hasta el premundial de 1973. Con Cruz Azul ganó 7 ligas, fue campeón de Copa, 2 veces campeón de campeones, 3 veces campeón de CONCACAF. Es sin lugar a dudas uno de los históricos, de los más grandes en la historia de Cruz Azul. Es el jugador, junto con Héctor Pulido, los que más campeonatos ganaron. Inclusive Bustos gana uno más que Pulido. Y pues toda su carrera estuvo ligada a Cruz Azul, a excepción de la temporada 76-77, donde fue cedido al Atlético Español. Después de una temporada jugando con los Toros, regresa al Cruz Azul en 77 y para 1979 decide colgar los botines muy joven, pero pues ya con varias operaciones a cuestas. Sin embargo, pues su vida estaba dedicada al fútbol y en cuestiones donde solo el destino sabe, Bustos, después de retirarse, menos de un año después de haber colgado las botas, tiene un accidente terrible en la autopista México-Querétaro, donde pues su vehículo se queda sin frenos y pues se impacta y desafortunadamente un día después del choque muere por los golpes sufridos. Fernando Bustos, jugador sinónimo de habilidad, picardía y calidad. Regresando a este 71-72, es muy importante hablar de esta segunda etapa, donde Cruz Azul también se internacionaliza. Antes de esa temporada 71-72, el equipo Cruz Azul había sido un equipo 100% mexicano. No habían jugado extranjeros en la historia del equipo Cruz Azul hasta ese 1971. De hecho, Guillermo Álvarez pensaba que Cruz Azul, al ser un equipo de una empresa mexicana, también tenía que mostrar esos valores al contratar únicamente elementos nacionales y pues si en dado caso se podía también que fueran elementos exclusivos de Hasso, pues qué mejor. Sin embargo, ya para 1971, con esta idea de volver a Cruz Azul un equipo de alcance nacional, Guillermo Álvarez dice, bueno, pues tenemos que abrirnos al extranjero y pues viene la contratación de figuras de Sudamérica en este 1971. Van a Sudamérica el Güero Cárdenas y el propio Guillermo Álvarez pues a buscar refuerzos. Primero van a Chile, luego van a Argentina, van a Uruguay, van a Paraguay y al primer lugar al que llegan es a Uruguay. Y en este lugar van a un torneo amistoso, el torneo Pinto Durán, donde se enfrentaban entre otros el equipo nacional y la Universidad de Chile. En Universidad de Chile jugaba como defensa central un extraordinario jugador que era Alberto Quintano, seleccionado nacional por su país, miembro de un equipo de época de Universidad de Chile apodado el Ballet Azul, fue multicampeón en la década de los 60. Él había sido tentado por el América para venir a jugar a México. En ese mismo año del 71, unos meses antes, Quintano había hablado con Carlos Reynoso, quien ya para ese momento jugaba en el América, para venir a reforzar la saga de los Millonetas. Carlos Reynoso se lo recomienda a Panchito Hernández. Panchito Hernández habla con Quintano, le dice que están interesados en su fichaje. Quintano dice que está abierto a que lo contraten, pero pues no llega el pago. Meses después, en este torneo amistoso en Uruguay, Álvarez va junto con el Güero Cárdenas, le llaman a Quintano y pues le dice, no, pues estamos interesados en contratarte para el Cruz Azul de México. Quintano se quedó sorprendido y dijo, bueno, ¿y ese equipo quién es? ¿Qué hace? Nunca había escuchado hablar de Cruz Azul. Guillermo Álvarez le presenta la oferta.
Era una oferta irresistible económicamente para Quintano, pero pues en cierta manera tenía temor Quintano y su familia por lo que iba a suceder en este viaje. Pues era un equipo desconocido, un equipo que pues no sabían realmente si tenía la fortaleza suficiente para poder solventar esto. Quintano le habla a un exentrenador de la U y también exentrenador de la selección de Chile, Alejandro Scopelli, quien ya tenía una larga estadía en el país andino como entrenador. Le habla a Scopelli y le pregunta acerca de Cruz Azul, y Scopelli le dice: con los ojos cerrados ven a México. Termina el torneo amistoso en Uruguay. Álvarez le había dado la oferta a él y le había dicho que se iba a arreglar con la directiva, y que si en dado caso no se arreglaba con la directiva, pues ese precontrato que había firmado con él se iba a romper y que no pasaba nada. Álvarez se arregla con la directiva de Universidad de Chile y Quintano es contratado por Cruz Azul y es el primer extranjero en alinear con Cruz Azul en un partido del 4 de diciembre de 1971 en contra de Zacatepec. No, nosotros somos el de todos los campeonatos. Todos los campeonatos somos buenos participantes. O sea, nosotros no somos llameritos. Llameritos son los que nos quieren calificar así, pero nos seguirán calificando así porque les gusta o porque son de otro equipo. Si Alberto Quintano era una contratación bomba por su calidad indiscutible, siendo uno de los mejores defensas de América en ese momento, las otras contrataciones eran todavía mejores para Cruz Azul. En paquete llegan a la institución cementera 3 jugadores argentinos. Uno de ellos era Alberto Gómez, apodado El Hijitus. Él venía de Rosario Central y los otros 2 que venían en ese paquete es para hablar de ellos en un momento aparte. El primero de ellos era un centro delantero portentoso, con una técnica individual legendaria. Muy joven, tenía menos de 23 años, aunque su aspecto no lo parecía, por la calvicie que lo empezaba a aquejar. Y este jugador le habían pagado el viaje a México, inclusive la directiva de Cruz Azul le había pagado una luna de miel a este personaje para que vacacionara en México mientras se arreglaba su situación. Entrenó con el equipo en los primeros momentos de 1971 antes de empezar la temporada, pero no se pudo dar. Y me refiero a Carlos Bianchi. Hasta 1992, Carlos Bianchi era uno de los goleadores más extraordinarios del fútbol argentino. Carlos Bianchi, el famoso virrey, que después habrá sido una figura extraordinaria en el fútbol francés, es uno de los goleadores máximos de la liga francesa en su historia, un portento de jugador. Él venía de Vélez Sarsfield, donde había sido campeón en 1968, y pues venía acompañado de otro jugador que pues era, yo creo que el de menos cartel de los 3. Era un jugador que pues cumplía. Era un jugador que era un buen elemento, pero para la época era un jugador ya grande, podemos decir. Ya rozaba los 27 años de edad. Sin embargo, para la historia de Cruz Azul, este jugador iba a ser el más grande en su historia. Y me refiero a Miguel Marín. Apodado El Gato, llega a Cruz Azul de 26 años, ya cercano a los 27. Un portero de buenas condiciones, había sido compañero de Bianchi, campeón en el Vélez de 68. Él afortunadamente sí pudo quedarse. Bianchi no pudo porque en ese momento en Argentina había un decreto de la Federación de Fútbol que no podía salir ningún jugador menor de 23 años. Esto pues de las medidas de emergencia que tomó la federación por pues el fracaso de la selección argentina a manos de Perú del Mundial de 70, y pues una de esas fue que los jugadores jóvenes tenían que formarse en Argentina y mantenerse en Argentina. Marín pues no era seleccionado y tampoco era menor de 23 años, así que pudo sin ningún problema ir a México.
En cuanto llega Miguel Marín a México, la posición de portero se revolucionó. Yo creo que es el segundo gran portero revolucionario en el marco de la historia del fútbol mexicano. El primero probablemente sea Antonio Carvajal, un portero muy seguro, que tenía buen juego de manos, un buen atajador, pero el que revoluciona es Miguel Marín. Miguel Marín, que no solamente atajaba bajo los palos, también salía a cortar centros, tenía gran talento para ser él el primer atacante del equipo gracias a su excelente juego con los pies, una pierna zurda muy educada que permitía la salida del balón. Cada que despejaba Marín eran pases para sus compañeros. Además también tenía una gran salida con las manos. Marín llega en 71, ese año es campeón. Es un jugador clave en la consecución del título de 71-72. Marín juega hasta 1980 con Cruz Azul, siempre a un nivel superlativo. Marín es, sin lugar a dudas, artífice en todos los campeonatos que ganó Cruz Azul en la década, desde el tricampeonato de 71 a 74 hasta el bicampeonato de 78 a 80. En todos tiene una labor fundamental el gran Miguel Marín, que en México fue apodado como Superman, el Superman Marín, por Ángel Fernández, porque volaba de poste a poste, y en una de esos vuelos de Miguel Marín, que era todo un showman, fue que el gran Ángel Fernández le puso Superman. Desafortunadamente, este ídolo del cual hablamos a la par de Fernando Bustos, se retira también un año después de Bustos. Se retira Miguel Marín en 1980 contra el Guadalajara. Y todavía Marín tenía algo guardado en el tanque. Sin embargo, pues había sufrido unas semanas antes un preinfarto en un entrenamiento de Cruz Azul. Se había desvanecido. Al hacerle estudios, los doctores determinaron que su vida corría peligro si seguía teniendo actividad física profesional. Eso orilló al gran Gato Marín a retirarse en un partido contra Guadalajara en una lluvia impresionante, y decían las crónicas de la época que el cielo lloró la despedida de Miguel Marín. En 1982 se vuelve entrenador de Cruz Azul, después pasa al Deportivo Neza, pero siendo entrenador de Cruz Azul, pues tiene un desaguisado en la cancha de Neza, donde pues le avienta un balonazo a un árbitro y lo expulsan durante un año, y eso marcó su salida como director técnico de Cruz Azul. Y pues el corazón le avisó una vez, pero en la segunda ocasión ya no tuvo suerte el gran Superman Marín, y en diciembre de 1991 desafortunadamente falleció el gran Miguel Marín, quien fue sin lugar a dudas el extranjero más importante en la historia del equipo y para muchos el jugador más importante en la historia de Cruz Azul. En estos momentos el balón ha sido regresado para el guardameta del equipo de Cruz Azul. Es el portero argentino Miguel Marín, quien después de una trayectoria de 9 años se retira hoy de las canchas. Superman Miguel Marín, bienvenido. Alejandro Marín, hijo de Miguel Marín, buenas tardes. José Miguel Marín, que está con nosotros, nieto de Superman, y Estefanía Marín, que nos han acompañado junto con jugadores de la máquina como Alberto Quintano, como Héctor Pulido, como el Guillermo Mendizábal, Marco Antonio Ramírez, Pedro Velázquez, Marco Antonio Ramírez y Guillermo Castillo. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original: Benjamín E. Morales. Guión y locución: Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción: Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva: Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro: Sebastián Morales,
Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición: Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico: Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Sabi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayín, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.